derecho subjetivo, para ser más preciso, o relaciones jurídicas, si le quieren llamar así. Ya la otra que sigue, número 7, comienza con el tercer eje temático de la materia, que son, en realidad, la causa eficiente, o sea, la que da nacimiento a los derechos. Recordar eso, cuando se va estudiando la materia, lo repito casi por quinta, sexta vez, no sé cuántas veces lo he dicho, pero no está de más recalcarlo, que la materia tiene 3 ejes temáticos. Uno es el sujeto, en la relación jurídica, unidades 2 a 5 incluida, el objeto, unidad número 6, y de la 7 hasta la 12, la causa. Dejo al lado la unidad número 1, que es introductoria, en donde se trata básicamente la parte histórica, y a su vez la parte conceptual, de lo que es el derecho civil y el comercial, que son lo que conforman la materia. La codificación, por supuesto, civil, anterior, la actual, y fundamentalmente el último párrafo, apartado, que es el tratamiento del derecho subjetivo, porque lo que hemos en realidad estado hablando de la unidad 2 hasta la unidad número 5 es del sujeto titular del derecho subjetivo. La persona en sus diferentes variantes, humana o jurídica, y dentro de la persona humana, la persona por nacer, la persona ya nacida, y dentro de la nacida, sus situaciones que tienen que ver con la minoridad, por ejemplo, o con alguna cuestión que tenga que ver con la pérdida o la alteración de alguna facultad, en lo que hace el ejercicio de los derechos, por haber padecido de alguna enfermedad mental o alguna adicción, que pueda incidir en su comportamiento, y entonces se le restringe la capacidad. Después el objeto y, por supuesto, la causa. En lo que atañe al objeto de la relación jurídica, hay que tener presente que el tratamiento del tema parte del título preliminar y después pasa a lo que es el libro primero. O sea que vamos en realidad a tener que revisar artículos 15 a 18, y después pasaremos en realidad al 225 en adelante. O sea que va a estar posicionado el tema dentro de la normativa en el título preliminar, cuando se trata en realidad del derecho subjetivo, se trata allí, en esa parte, y después veremos en realidad el libro primero en la parte referente al objeto de la relación jurídica. Eso es muy importante que se tengan claro, porque si no, nos vamos a estar perdiendo. En el código de Vélez-Sarsfield, el tratamiento del objeto del derecho real, que eran las cosas, básicamente Vélez trató las cosas y trató el patrimonio y los bienes y el concepto de cosa en la parte del derecho real. Y como dice el texto, no siempre, en realidad, si bien es cierto que las cosas son en realidad el elemento del derecho real, también lo son de otras relaciones jurídicas. Entonces, el legislador actual ha creído oportuno regular el tratamiento del concepto, del género, cosa, bien, en el título preliminar denominado Derechos y Bienes. Capítulo 4, artículo 15 al 18. Y después siguió la misma metodología que usaba Vélez-Sarsfield. El tratamiento por separado de lo que serían las cosas en sí mismas. Lo que pasa es que en lugar de tratarlo junto con los derechos reales, lo trató en la parte general. Pero la temática es bastante similar. Trata las cosas consideradas en sí mismas y después en relación a las personas al cual pertenecen esas cosas. Y eso es lo que se va a tratar allí. Esta unidad refiere a esta cuestión de las cosas y los bienes. Después, en realidad, lo que se hace es desarrollo del patrimonio, que no es básicamente otra cosa, vale la redundancia, de lo que es la continuación de las cosas y bienes, porque el conjunto de los bienes conforman el patrimonio de una persona. Y ahí comienza el tratamiento del patrimonio. Y finalmente, esta unidad trata, en realidad después de esto, en realidad hace referencia
a lo que es la hacienda comercial, que es justamente el objeto del fondo de comercio. Profe, ¿el objeto va del artículo 225 a 241? Entre ellos sí, y después tiene algunas cuestiones más que se va viendo, ¿sí? ¿Sí? Primero se ve 15 a 18 y después pasamos a esos otros artículos que estoy acá acabando de citar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, el objeto de lo que serían los derechos, en realidad, van variando, porque cada derecho subjetivo tiene un objeto que no es igual. Por ejemplo, adelanto. Si bien esto viene más adelante, adelanto. El objeto en el derecho real son las cosas, por regla general, las cosas. Por ejemplo, una casa, por decir un terreno, un automóvil, son cosas. Incluso son cosas los semovientes, o sea, el ganado. Los animales para el derecho son cosas, semovientes. Cuando se trata de un derecho, en realidad, creditorio u obligacional, el objeto sobre el cual recae el derecho se llama prestación. Prestación. La prestación, en realidad, es un plan o proyecto de conducta futura del deudor que está orientado a satisfacer un interés legítimo de lo que sería o lícito, lo que sería el acreedor. O sea que está compuesta de dos elementos, tiene dos tramos. Uno es la conducta debida, lo que el deudor debe desplegar. Si yo me hubiese obligado en este momento a entregarle el código, me tengo que levantar y hacer entrega en código, hermano. Eso es la conducta debida. Si me hubiese obligado a asesorarlo o a operarlo si fuera médico, o en realidad, o a pintar un cuadro si fuera pintor o una pared, tengo que hacerle esa actividad, ese despliegue físico de energías. O si me hubiese obligado, como en el caso de la hacienda comercial, está íncito, va implícito, de que no se puede hacer competencia, es una obligación de no hacer, esa es la conducta de vida. Dar, hacer o no hacer, pero no alcanza con eso, sino que todo eso va orientado a satisfacer un interés del acreedor. El interés representa una utilidad que da a esa persona. Entonces, el objeto se llama prestación, cuyo tratamiento excede el marco de la materia, porque, recuerdo bien, en la unidad número 2 del programa de periodo 2, esto es en realidad obligaciones, se trata justamente el objeto de la obligación, los elementos, sujeto, objeto, causa y vínculo. Entonces, no voy a detenerme en lo que es el objeto de la obligación porque no es pertinente en esta materia. Simplemente digo que en cuanto a objeto de los derechos subjetivos, los mismos varían según el tipo que sea. Entonces, cuando el derecho es real, el objeto es la cosa. Cuando el derecho es personal, el objeto se llama prestación. Y ya dije lo que era. Cuando el objeto en realidad es la persona, y todo en cuanto le es inherente a ella, o sea, un derecho personalísimo, el objeto es la mismísima persona. Y ahí se confunde el sujeto, que es titular del derecho, con la persona en sí misma, ya sea protegida en su faz espiritual o en su faz en realidad física. En su faz espiritual, y los que estuvieron trabajando el viernes en el seminario con el doctor Andrich y conmigo, estuvimos conversando, en la faz espiritual es la protección de la imagen, del honor, de la intimidad de la persona. Y la faz física, por ejemplo, sería cuando se dispone del propio cuerpo, por ejemplo. O sea que el objeto allí de ese derecho es la persona en sí misma, y en todo en cuanto le es inherente. Esto recalco porque la definición de derecho civil que proporciona el manual, que proviene del doctor Butler, dice eso, que el derecho civil regula a la persona, la realidad ya mirada en sí misma, y en todo y en cuanto le es inherente. Entonces, ahí el objeto es la persona en sí misma. Cuando se trata, por ejemplo, de una situación institucional como es, por ejemplo, que exista responsabilidad parental, lo que en mi época se denominaba patria potestad, o tutela, en el caso del incapaz, como ustedes vieron que no puede, no sabe de ninguna manera
forma, modo, formato o medio a darse a entender, ¿se acuerdan? Y en realidad los apoyos son insuficientes, después lo declara incapaz. Le nombra un curador. Entonces, la persona allí del protegido vendría a ser, en cierta forma, el objeto del derecho, el tutelado. En realidad, en ese caso sería el curado, que hay un curador, o el menor. Entonces, ahí el objeto es la persona ajena. Es lo que el libro dice, iura in persona aliena. En cambio, cuando es personalísimo, es iura in persona ipsa. Así está, los romanos llamaban a estos derechos. Ya voy por 4 entonces. He dicho el real, la cosa, el personal o creditorio, la prestación, el personalísimo, la persona en sí misma, el potestativo, la persona ajena, y en cuanto al cuidado que se le debe en función de la institución, que justamente es responsabilidad parental, tutela, etcétera, que dimanan el derecho de familia. Y después, cuando el objeto es la idea o la creación, que se llama derecho intelectual, entonces ahí lo que protege justamente es eso, el aspecto de la creatividad del ser humano. Y ahí tenemos 2 facetas muy bien definidas. Por un lado está el derecho de autor, por ejemplo, el derecho a una obra científica, literaria o artística, como sería una pintura, escultura, un fonograma, en realidad, o actividad que tiene que ver con el arte, cualquiera que sea, o lo que es la llamada propiedad industrial, que protege en realidad las creaciones a través de los inventos, que se le otorga una patente para poder protegerlos. Se llama propiedad industrial, patentes, las marcas también. La marca, esto es tomado también como objeto del derecho, la marca. No el cartel que dice en realidad pizzería Don Luis, sino el hecho, la frase en sí misma, más que no esté en un cartel, esa idea de la marca, o la marca Ford, Renault, lo que sea. Entonces, todos esos son los objetos de los derechos, esos 5 que acabo de decir: real, personal, personalísimo, potestativo e intelectual. Entonces el objeto no es exactamente igual. Lo que pasa es que debe reunir ciertos requisitos para que esto funcione. Porque si, por ejemplo, se trata de un derecho real, la cosa, que se voy a explicar qué es la cosa, tiene que estar dentro del comercio, no dentro del derecho comercial, no, dentro del comercio, así que puede ser objeto de un acto jurídico. No, usted no puede vender la plaza mayor de Córdoba, que se llama San Martín, por un acto jurídico, porque no está en el comercio, está fuera del comercio. También puede vender su casa privada, porque está dentro del comercio. O sea que para que la cosa sea hábil, como objeto del derecho real, tiene que ser una cosa que esté determinada y que básicamente esté en el comercio, que no haya ninguna cláusula por la cual se lo deja fuera del comercio. Porque, por ejemplo, se puede hacer una cláusula cuando alguien dona a otro un objeto que éste no lo transfiera. Entonces queda fuera del comercio por un tiempo. No se pueden hacer sobre él este acto de transferencia. El plazo no puede ser más de 10 años, por ejemplo. Sé que hay limitaciones, pero dentro de todo, ahí está. Cuando se trata, por ejemplo, de una prestación, la prestación, y tiene que ser básicamente posible, física y jurídicamente, porque si alguien se obliga, como decían los romanos, como va a decir seguramente Andrich cuando le toque hablar esa parte en derecho romano, dicen ellos, no puede ser objeto de una obligación el tocar el cielo con las manos, porque es por cruzar el océano a nado, porque eso es físicamente imposible. Jurídicamente imposible sería justamente también transferir algún objeto que no está dentro del comercio, que sea posible, que sea también básicamente lícito. Es decir, no se puede hacer un acto, un contrato de mandato para que alguien vaya y mate a otro o venda droga. No sé si se puede hacer ese acto, contrato de mandato, para que uno lo represente, para que le compre una casa o se la venda. Es decir, si me voy de viaje, le apodero a alguno de ustedes para que venda un objeto y lo venda en mi nombre, porque el acto es lícito, pero no puedo apoderarlo para que vaya a vender droga porque el acto es ilícito, o matar a otro. O sea que la prestación debe ser posible, debe ser lícita, debe tener contenido económico. Se voy a explicar por qué: porque el derecho patrimonial, porque la obligación justamente tiene contenido económico.
porque el objeto puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Dentro del primero encontramos los reales y personales. En el segundo encontramos en realidad los derechos personalísimos y algunas variantes del derecho de familia, como este que acabo de decir. La cuota alimentaria es otra cosa, por ejemplo. Y el intelectual es mixto. Entonces la prestación debe ser patrimonialmente valorable. Debe ser determinado o determinable. El objeto, si es una cosa, tiene que estar precisada. Automóvil, marca, Ford, Mondeo, patente tanto, tanto. O si no, un automóvil marca, en realidad Renault o Citroën, modelo, no sé, C4. Y no está identificado todavía, pero hay pautas para identificarlo. Un caballo de carreras sería identificable. El caballo de carrera Ludovico, por decir un nombre, es identificado. O sea, el objeto debe ser determinado o determinable. Si es absolutamente indeterminado, no puede ser objeto de la prestación, entonces evidentemente no va a haber derecho creditorio. También tiene que ser, como le dije, posible físicamente, tiene que ser lícito, tiene que ser determinado o determinable, tener contenido patrimonial y debe estar orientada a una utilidad, o sea, a un interés lícito por parte del acreedor. Y cuando hablamos de lo que son los derechos que tienen por objeto, por ejemplo, los derechos personalísimos, es la persona en sus manifestaciones físicas o espirituales, y eso está fuera del comercio, es de carácter extra patrimonial, ese tipo de derechos. Y lo mismo los derechos intelectuales también. Si el objeto si es una obra literaria, está en el derecho de autor. Y si es una cuestión económica, se llama propiedad industrial. Por ejemplo, la marca. O esa idea o creación que se trasunta en un invento, que a su vez se protege con una patente. Entonces, el objeto va a ir variando según se trate del derecho subjetivo que estamos hablando. Ahora bien, un tema bastante espinoso y criticable, según lo dice el mismo texto y la doctrina, es las clases de objetos cuando hablamos de bienes y cosas. El objeto, los derechos son bienes y son las cosas. Entonces, en realidad, hay una especie de relación de género, justamente a especie, entre el concepto de bienes y cosas. Bienes del género, la cosa es una especie. Entonces, ¿qué es en realidad ese objeto? En realidad, ¿qué es la cosa? Bueno, Vélez había dicho que la cosa era todo objeto, todo objeto material. Mejor dicho, él dijo todo objeto corporal. Después se pasó a ser material, porque se amplió el contenido, ¿no? Que está actualmente en el código. En Vélez, las cosas tenían cuerpo, como una silla o como una mesa. Después se modificó y dijo, aparte de eso, le vamos a dar materialidad. Y ahí se incluyó las energías, por ejemplo. Que si bien uno las puede quizás palpar, pero tienen materia. Si no, toque un cable con corriente y se va a dar cuenta que sí hay algo allí, a pesar de que no está en materia. Entonces, objeto material, dijo Vélez, que tuviera valor económico. Patrimonial susceptible de valor económico. Esto en el código actual es complicado, quizás un poco confuso, porque cuando se trata de las cosas, dice el artículo en realidad 15, que los derechos referidos al primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre objetos de valor económico. Pueden recaer, dice. Pueden. No como decía antes Vélez, que debían recaer con valor económico. Quiere decir que podemos tener objetos que pueden tener un valor, según entiende la doctrina, económico o no. Por ejemplo, cuando hablamos del 17, dice, los derechos sobre el cuerpo humano, sus partes, las partes, suponte, en un cuerpo humano, que tienen materialidad, una parte, no tienen un valor comercial. O sea, no tienen un valor comercial, pero tienen otro valor. Porque voy a decir, no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario, social, y solo se pueden disponer por su titular siempre que respete alguno de esos valores y según lo dispongan leyes especiales. Es como que amplió el concepto de cosa. El concepto de cosa en el código valesano tenía siempre esta particularidad que tenía un valor que era económico. Y acá dice, al decir pueden, está diciendo que tal vez sí,
Tal vez no. Digo que es confuso porque en la cita a pie de página número 2, en la página 243, con cita de Rivera, Julio César y Medina Graciela, dice así, ¿eh? Ello implica confundir derechos y bienes. La persona puede tener ciertos derechos sobre su propio cuerpo, ¿eh? Los que no son susceptibles, en realidad, de apreciación económica. Pero ni el cuerpo ni sus partes son bienes. Es discutible, ¿ves? O sea, ahí está diciendo que este autor de que lo que dice el código es confuso. Si eso lo van a ver en algunos libros, que las cosas no están tan claras sobre eso. Inclusive en la página 242, en la parte de los fundamentos, ahí hay una situación donde dice que el objeto, dice por allí, pueden tener o no valor patrimonial. Si lo tienen, pueden estar en el comercio y tener un precio, ¿eh? Según surge de la oferta y la demanda, pero pueden o no. O sea que el código me parece que ha tomado esta particularidad. O sea que si estamos hablando de un derecho real y la cosa es un objeto material, seguro que tiene valor económico. Seguro, 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 porque el derecho real está dentro de los derechos patrimoniales, de la clasificación los derechos subjetivos que están en la unidad número 1, apartado 5. Entonces, seguro que si no, no puede ser un derecho real, porque este es siempre con contenido patrimonial. En cambio, cuando hablamos de las partes del cuerpo humano, estamos diciendo que estas no pueden tener un valor económico, sino otro tipo de valor. O sea, ese valor estará establecido básicamente, en realidad, por una cuestión terapéutica, básicamente, en lo que hace el tratamiento de una enfermedad, científico, para poder estudiar, básicamente, todo lo que puede ocurrir con las enfermedades, humanitario, en realidad, para ayudar a otra persona, social, desde el punto de vista de la sociedad, mirándolo más amplio todavía, y se puedan disponer de acuerdo a lo que establezcan las leyes especiales. Entonces, ahí estamos hablando de lo que sería la cosa. Y la palabra bien, que es el género, hace referencia a estos objetos que tienen materialidad, pero también la palabra bien tiene un sentido restringido. Y ahí utilizo, no está en el texto, pero yo lo utilizo como lo utilizábamos en el texto anterior, el doctor Gutiérrez Cáceres, que si bien lo refería únicamente a lo económico, él muy bien decía que la palabra bien puede tomarse en dos sentidos. En un sentido amplio, comprensivo de las cosas materiales y objetos que no tienen materia, o si no, en un sentido restringido, es decir, tomando en realidad el objeto opuesto a la cosa. Si la cosa es el objeto material, entonces el bien, en sentido pequeño, chiquito, restringido, viene a ser un objeto inmaterial. Entonces, ¿cuál sería justamente un objeto inmaterial? Bueno, en los derechos intelectuales es muy sencillo de advertirlo. En el intelectual, el objeto es un bien, porque el objeto es la idea o la creación. O sea que acá hay una idea o creación, en este libro, que usan ustedes, Palmero Chapero, pero el objeto no es el librito. Esto es una cosa para el derecho, un ejemplar. En realidad el objeto del derecho de autor, lo que tienen estos autores, por haber escrito este libro, está en la idea, en lo que escribieron en sí mismos. Que lo entregaron quizás en un soporte en realidad inmaterial, quizás llevaron un pendrive y se lo dieron básicamente al editor, y este después lo materializó en un libro. El libro en sí mismo es una cosa como libro. Ahora, en realidad, para Palmero Chapero, esto es un derecho intelectual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la idea o la creación de la obra. Después se patentiza en muchos ejemplares. Como usted lo pone, lo coloca ahí en realidad, lo coloca del lomo del libro en la biblioteca, es una cosa para usted. Es que es el dueño. Pero para que los autores es más que eso. Es el objeto de su derecho, de la idea o la creación. Entonces, en realidad cuando Edison inventó la lamparita, esa que vemos por allí actualmente, en realidad en la luz de la casa actual, y le dieron un certificado, una patente, no era el papel, era la idea, la creación, las fórmulas matemáticas que llevaron en realidad a ese físico a hacer eso. Entonces, eso es un bien, es un objeto inmaterial. Entonces, si por ejemplo uno en realidad es atropellado por un auto, supóngase en la calle, inicia un juicio, en realidad por daños y perjuicios, se puede ceder el derecho a otra persona. Quizás viene alguien y dice, mira, ¿cuánto demandaste vos? Por 1.000.000 de pesos. Te ofrezco 500.
y te compro, entre comillas, el juicio, que no es compro, sino cesión. Se ceden derechos. ¿Qué le cede? Si la plata constante y sonante no está todavía, el derecho, la facultad del objeto inmaterial a cobrar el día de mañana. Entonces el objeto, cuando se le habla de bienes, se alude a objetos inmateriales que tienen un valor. Cuando es patrimonial, el valor es económico, como lo acabo de decir, básicamente en la patente o en el crédito, obligación que tenías para cobrar. Y cuando se trata, en realidad, de lo que es la intimidad, es un bien también, porque es un derecho que tiene la persona, como estuvieron viendo en esos fallos que estuvimos hablando el otro día. Pero eso no tiene contenido económico. Ahora, cuando uno pide un resarcimiento por invasión, como le explicó muy bien, en realidad, Andrich ese día, y bueno, como reparar la intimidad no se puede, porque ya fue violentada, se hace cesar, y después se condena a una cuestión económica, porque como ustedes van a ver el día de mañana cuando estudien obligaciones, que es la obligación de la suma de dinero, el objeto es el dinero, porque el dinero básicamente es la medida de valor de todos los bienes y la medida de cambio de los bienes. Entonces, cuando no se puede devolver las cosas al estado anterior, porque no se puede, entonces en realidad hay que fijar una estimación en dinero que nunca va a ser una situación completa, pero es lo mejor que puede pasarle en todo caso. Entonces, a veces los bienes se miden en dinero, como en el caso de la marca, o en el caso de la patente. Otras veces los bienes se miden en otro valor, en realidad que es el valor de que tiene justamente la dignidad de la persona humana, artículo 51 en adelante. Entonces, este tema es tan escabroso, es confuso, básicamente de entender, porque miren que esto se ha leído varias veces, yo lo he leído varias veces en el libro, básicamente, pues cuando la cultura era velezana, con Vélez, esto va claro, pero el código básicamente actual tiene esta posición diferente. Uno debe partir de esta base, de que, en definitiva, la palabra bienes tiene un doble significado. Uno que es restringido, que es el opuesto a cosa. Por eso empecé la clase con la cosa, para oponerlo. La cosa es el objeto material, el bien es el objeto inmaterial. Tomada la palabra bien en sentido restringido. Ese contenido puede ser de valor, puede ser económico o no, tanto en el bien como en la cosa. Si estamos en el derecho patrimonial, seguro que la cosa o que el bien, ese inmaterial, va a tener valores pecuniarios, se traduce en dinero. Si estamos en la parte del derecho, digamos, extrapatrimonial, y bueno, eso no tiene sentido económico. Ahora bien, para cerrarlo al tema, la palabra bien, como anticipé, tiene un sentido amplio y es comprensivo de todo, de lo que es material, o sea, las cosas, y de los bienes propiamente dichos, para llamarlo de una forma, que es el bien en sentido restringido. ¿Por qué? Porque dice el 15 que la persona es titular de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme lo establece el código. O sea que, ¿cómo está compuesto el patrimonio? Por el conjunto de bienes de una persona. Ahí está el patrimonio. Si es patrimonio, chicos, tiene contenido económico. Patrimonio es con contenido económico. Entonces, esto quizás sea más fácil para esto que estoy explicando, quizás le sea más fácil a un alumno de contador que a ustedes, porque el chico de contador va a decir, sí, es que en el balance que hago voy a incluir los créditos que tengo a cobrar, que son un activo, el pasivo voy a consignar las obligaciones que tengo a pagar, y también voy a consignar en el activo la casa, el auto, los bienes que tenga, todo lo que sea con valor económico, todas las cosas que tenga. Entonces, el patrimonio es una universalidad de derecho. La universalidad de derecho es un conjunto de bienes que están unidos por voluntad de la ley y conforman una unidad. Es una universalidad. Conjuntos de bienes que conforman una unidad. Por ejemplo, el patrimonio. Esa es una universitas juris o universalidad de derecho. La ley establece esa unión. Entonces, cuando uno toma una herencia, toma una herencia. Una, ¿ves? Es una unidad. Y está compuesto por ciertos, en realidad, componentes, para la redundancia, que tienen contenido económico. ¿Y cuáles son esos componentes?
y está en la parte del activo, las cosas que tenga, una casa, un auto, un cuadro, y después todos los créditos que tenga que cobrar todavía que no le han pagado. Y la parte pasiva son las obligaciones que tiene que cumplir. Y se suma todo el activo, todo el pasivo, y después a la sumatoria se le resta y te da patrimonio que es neto, que puede ser activo, o positivo o negativo. Según tenga más deuda, será negativo. Si tiene más activo, será positivo. Si está más complicado con las deudas, seguro que algún acreedor le pedirá el concurso o la quiebra. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando del patrimonio de la persona, que básicamente conforma, como te decía, esa unidad de la que estoy en realidad hablando, que conformaría eso, el patrimonio de lo que es en realidad la persona. El patrimonio es el conjunto de derechos de una persona susceptible de apreciación pecuniaria. Es una universalidad jurídica, es necesario, las personas lo tienen, es inalienable, en realidad, porque no se puede transferir todo, se transmiten los objetos, en realidad. O sea, en sí mismo no se puede transferir, se transmite básicamente, en realidad, los objetos que lo componen, una casa, un auto, lo tengo, lo sumo, lo resto, pero transferir todo es imposible porque eso se da cuando hay una muerte. Hay que transmitir todo, básicamente, al heredero, el activo y el pasivo. Entonces, el artículo que estoy citando, que es el 15, da esa idea de que el conjunto de bienes que tiene una persona conforman su patrimonio. Entonces, es un derecho individual que tiene. Después te dice por allí, ahí está la cuestión. Y después, en cuanto a las cosas, porque yo no quise entrar en detalle, dije que la cosa era el objeto material, susceptible de valor, y si era económico estaba en real, si no era económico estaba en la parte patrimonial, pero lo que es económico, el código mantiene el lineamiento del anterior. Miren cómo dice en el 16. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referidas a las cosas se aplican a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. O sea que cuando la energía, si bien no es una cosa, se le aplica las normas de las cosas. Entonces, eso posibilita que quien tome energía prestada sin tener consentimiento de quien emana esa energía, por ejemplo, me cuelgo los ganchos y saco luz del tendido eléctrico, estoy en realidad conformando o configurando un tipo penal que se llama hurto, porque quien toma una cosa ajena sin permiso del dueño y no ejerce violencia es hurto. Si ejerce violencia es robo. Pero el tipo penal pide que se tome una cosa. Si la cosa era el objeto en realidad corporal, como en la época valesana, era complicado. Porque no había energía eléctrica en la época valesana. Después se transformó, dijo, está bien materia. Y se le aplican todas las normas. O sea que la persona va a ir presa que hace eso. Bueno, por lo menos tiene conforme al tipo. Habrá que ver, ir preso en Argentina es complicado. Capaz que este infeliz va preso, que se colgó de un cable para sacar la energía que no tiene porque está desocupado, pero otros en realidad están sueltos y han robado millones y millones, pero bueno, son en realidad patologías que tiene el sistema jurídico argentino que no debemos tomarlo en la universidad como modelo, sino todo lo contrario para cambiar todo eso, porque por ahí nos da la idea de que el ratón de gallinas es el único infeliz que va preso y el estafador anda suelto, pero bueno, eso no es lo común, no lo debe ser, ustedes no tienen que formarse en esa escuela. La escuela es que el que comete un acto ilícito debe asumir las consecuencias penales, en este caso. O sea, que esta persona que comete eso, está cometiendo un delito porque la energía está asimilada a la cosa, porque se le aplican las normas de la cosa, entonces como el Código Penal no define lo que es la cosa, dice simplemente quien toma una cosa ajena, pero la definición de la palabra cosa, como les dije yo, pertenece al ámbito del derecho civil. Ahí aplicamos de vuelta la definición que decíamos en el número 1, donde era un derecho, el derecho civil era el derecho en realidad privado. Era un derecho privado en realidad que era supletorio. Es el privado común. ¿Por qué? Porque se aplica algunos de sus conceptos a otras ramas del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho penal, que es típico y que es derecho en realidad público, no define quién es persona para saber si es homicidio o no. No define lo que es la cosa.
porque lo manda al código. Cuando él no tiene domicilio, no le van a dar, por ejemplo, la excarcelación, pero no define lo que es el domicilio. Eso lo está en el código o en el derecho civil, más precisamente en el código. En este caso, porque puede ser que sea derecho civil y no haya código como los ingleses, pero derecho civil al fin. Pero el término corresponde al derecho civil. En este caso nuestro, codificado. Ahí está cómo se aplica, es el derecho privado común. Si bien yo les conté que la Constitución avanza sobre el derecho público, ¿viste? Y por los tratados internacionales, dentro del derecho privado, y dice que por allí que se constitucionaliza el derecho privado, no deja de ser cierto que es privado común, porque aún así tiene principios o conceptos que otras ramas necesitan de él para poder verificarlo. Entonces, cuidado con el tema este que estoy hablando yo, donde dice que las disposiciones referentes a las cosas se aplican a la energía y a las fuerzas naturales que se pueden ser puestas al servicio del hombre. Una caída de agua que tenga fuerza para generar, por ejemplo, una represa, y todo, se aplican estas normas en este caso. Que sea básicamente susceptible de apropiación del hombre, no el aire, porque el aire es como una cosa común, y entonces básicamente no la podemos apropiar todos. Entonces, básicamente tiene que ser algo que esté viable de que yo lo tomo y excluyo a otro. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de que sí sería una cosa. Esto es en el engorroso tema de cómo es esto de los bienes y las cosas. Reitero porque quiero que quede básicamente claro por lo menos estas ideas. Es decir, primero, el tema que estamos tratando es el objeto del derecho subjetivo, ese que vimos en el punto 5 de la unidad número 1. El objeto del derecho subjetivo depende justamente del tipo de derecho subjetivo que se trata. O sea, que no va a ser igual cuando es un derecho subjetivo real, personal o creditorio, es el mismo, un derecho intelectual, un derecho personalísimo y un derecho potestativo. Más allá de todas estas cuestiones, todo se centra después en dos términos: cosa y bienes. Pues bien, la palabra cosa es una especie del bien. ¿Y por qué empieza por la especie y no por el género? Porque es más fácil de explicar. Por eso arranco por el género. La cosa es el objeto material que tiene susceptibilidad de tener un valor. Ese valor en el código actual puede ser económico o no. Si es económico, nos pasamos al campo del derecho patrimonial. Entonces será la cosa, por ejemplo, un auto, una casa, porque es un objeto material con valor económico. Cuando no lo tenga, serán lo que dice por ahí el código, que se critica, básicamente las partes del cuerpo humano, o otras cuestiones materiales. Está criticado eso. Bueno, pero es lo que está en el código. Después el bien, la palabra bien tiene dos significados. Uno que es amplio, comprensivo de todo aquello que compone el patrimonio de una persona, y otro que es restringido. La palabra bien en sentido restringido apunta al objeto inmaterial, porque si la cosa es material, el bien termina siendo inmaterial. ¿Cómo es la cuestión acá? Otra vez con la misma frase: susceptible de tener un valor, y lo paramos ahí, porque puede tener valor económico. Si tiene valor económico, estamos en el campo de las obligaciones, porque la prestación es un bien, no es una cosa. La prestación es un plan o proyecto de conducta futuro del deudor que está orientado a satisfacer un interés lícito del acreedor. Dar, hacer o no hacer. Si el bien no tiene contenido económico, entonces estamos en el campo del derecho extrapatrimonial. Por ejemplo, el bien tutelado en lo que es la intimidad, que es la reserva de la persona en su fase íntima, o su imagen, cuando es básicamente en el derecho a que no se puede publicar las fotografías y demás. Eso estamos hablando como bien. Y después cerramos diciendo lo siguiente: el conjunto de bienes conforma el económico, que tiene el patrimonio de una persona. Y ahí está el sentido amplio del término. Porque conforma el patrimonio, abarca las cosas, objeto material, con contenido económico, y el objeto inmaterial con contenido económico. Eso conforma el patrimonio de la
persona. ¿Y cómo lo graficamos a eso? Dijimos, mire, si usted ve un balance, va a poder advertir que el activo va a encontrar cosas que son la casa, el auto, el cuadro, la mesa, lo que tenga, los bienes que tienen materialidad y tienen valor económico, y también los créditos, que son bienes, porque no se pueden tocar. ¿Saben cómo le llaman los contadores a eso? El activo intangible, porque no le pueden tocar. El otro, el tangible, a la casa. Dice intangible, hace referencia al crédito a cobrar que tengo. Pero, claro, también tengo la FEA. La FEA es básicamente las obligaciones. Porque como el patrimonio es una universalidad, una unión, conforma un solo ser, un solo objeto, mejor dicho, un solo objeto, pero por la voluntad de la ley, yo no puedo disgregar, decir, no, yo quiero la linda nomás, la parte fea que se la quede otro. No, vos tenés el patrimonio, compone con todo, con lo bueno y lo que es malo. O sea, el bueno en el sentido de que es crédito, tengo que cobrar, malo porque debo pagar, pero básicamente es un término muy metafórico, muy coloquial, pero el activo y el pasivo. Ahí tenés básicamente cómo está armado el bien, los bienes en sentido amplio, abarca todo. Eso es importante tenerlo presente y nos introduce, de paso, después al tema de lo que es en realidad el patrimonio. No obstante ello, hay que tener presente que los bienes pueden, en realidad, uno puede tener derecho sobre el bien en sentido amplio y pueden ser un derecho individual o un derecho de incidencia colectiva. Y eso nos mete, en realidad nos lleva, nos introduce, para ser más técnico y queda más elegante, no nos mete, sino nos introduce al campo de lo que son los derechos de incidencia individual o colectiva. Básicamente es lo que está diciendo en realidad el artículo 14. En este código se reconocen derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Bueno, claro, si uno va básicamente al código, va a encontrar el artículo en realidad 240, que tenemos derechos de incidencia colectiva y todos los otros son derechos que son individuales. El 235, relación a las personas, y en adelante. Y después tenés básicamente, en realidad, 225. ¿Cómo son los de incidencia colectiva? 240. Dice así. Límites al ejercicio del derecho individual. O sea que yo tengo derechos individuales, cuando los pongo en marcha, cuidado, el ejercicio del derecho individual sobre bienes mencionados en la sección 1 y 2, es decir, básicamente cosa mueble, inmueble, divisible, indivisible, en fin, todo lo que estamos hablando acá, en realidad viene de las personas, en realidad viene del dominio privado, del Estado, qué sé yo, debe conformarse, el ejercicio debe ser hecho, conformarse, de acuerdo a las normas del derecho administrativo, nacional y local, por ejemplo, provincial o municipal, dictadas siempre en el interés público. O sea que son normas de derecho administrativo que están en el interés de la comunidad, no en el interés individual de cada uno, sino en el de la comunidad, toda junta. Y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad del ecosistema de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, y después comienza ya con los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos por cada leyes especiales. O sea que cuando uno ejercita un derecho individual que tiene, está un derecho patrimonial, supóngase, o un derecho individual que tiene, y afecta en realidad el sistema, en realidad debe hacerlo de manera tal que cuando haya normas que se dictan por el derecho administrativo, que es en pos de todos, el interés público, colectivo, no afecte en realidad ni la flora, ni la fauna, ni el agua, y después pasamos a valores culturales, el paisaje, todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos de incidencia colectiva. Entonces ahí estamos hablando de una restricción al interés individual, en realidad, porque acá lo que está protegiendo es básicamente el interés colectivo. Entonces, aquí está un poco el tema. Esos bienes en realidad tienen que ver con esto. Eso es el incidencia. Después, cuando es sobre el cuerpo humano, yo creo que lo traté hace un ratito, lo expliqué,
el 17, ¿cómo se explica todo esto? Entonces, en realidad, acá la ley es amplia, hay muchos supuestos, en realidad, qué sé yo, está la ley de trasplantes de órganos, la ley de sangre, entonces, en realidad, no solamente es patrimonialista el concepto como tenía en Vélez, sino que acá utilizamos otras cuestiones. Por ejemplo, en realidad, el valor que no es solamente el económico, sino una utilidad que es distinta. Entonces, en realidad, acá se trata justamente esto de que antiguamente la persona en sí misma estaba en realidad fuera del sistema del código en civil, o sea, en Vélez, no la reforma, porque decía estaba protegido por el derecho público, ahora está protegido por el derecho privado. Entonces, básicamente, si el cuerpo es el soporte de la persona, de eso no hay discusión ninguna, entonces en realidad te presentan como es el tema de las partes del cuerpo humano, órganos, tejidos, células. Entonces, en realidad, ahí algunos básicamente y los dejan fuera del comercio, sin duda, y otros básicamente hacen una cuestión, depende, en realidad. Si la cosa, por ejemplo, en realidad puede ser reproducida, estaría dentro de lo económico. Por ejemplo, el cabello puede ser considerado también una cosa, que lo cortás y lo vendés, pero un órgano que no se reproduce. Entonces, básicamente, hay que tener presente, acá es complejo el tema y, bueno, optó por una categoría, en realidad, que no tiene sino que, sino que es terapéutico y afectivo. Y ahí empieza, básicamente, todo lo que es para la experimentación, para la curación de enfermedades, un interés no patrimonial de la persona, un interés afectivo. Mirá, es tan viejo esto, el libro de Baudelaire Cáceres establecía esto, por ejemplo, que la señora guardaba, decía entre sus recuerdos más íntimos, un mechón del cabello de la hija cuando era joven, o era niña. Y eso es un valor en realidad afectivo. O, como decía Baudelaire, la diminuta fotito o foto de su antepasado, que como valor económico en sí no tiene mucho, pero tiene un valor en realidad afectivo para él, humanitario para todo lo que es en realidad la humanidad, o social para todo lo que es básicamente la sociedad. Entonces, bueno, es un poco en realidad la cuestión que estamos hablando hoy. En realidad, de acuerdo a lo que estamos diciendo, que también es más o menos este. Cuando consideramos las cosas consideradas en sí mismas, que son básicamente los artículos 225 en adelante, y le empezamos a dividir a los objetos, hay diferentes clasificaciones. Una que es la clasificación tradicional, que se dividieron las cosas, básicamente fue en lo que era básicamente la cosa mueble o inmueble. Pasa que en la época del todo el Código Civil y en la época del derecho romano, obviamente que, más en el derecho romano, la propiedad inmueble tenía un valor importante. Feudal ni hablar, era sinónimo de poder político, el terrateniente, los nobles, ¿no es cierto? Que la propiedad daba jerarquía, estatus y poder, básicamente. Después, en la época de la modernidad, evidentemente, no es lo mismo en realidad una cosa mueble. En aquella época, no sé, por más que fuera de oro, por ejemplo, algún objeto, que tener una tierra que se trabajaba y se ganaba, se cultivaba y se ganaba dinero con ella. Entonces, siempre, por lo general, las cosas muebles, en base a lo que es el valor, tuvieron menos que las inmuebles. Ese fue básicamente. Entonces, la suma división, la división máxima de las cosas, se partió de cosa mueble, que traslada por sí misma, o por fuerza extraña, o una cosa inmueble que está inmovilizada, básicamente. Y esa fue una importancia, como te digo, socioeconómica importante también. Ahora, hoy en día, al igual que cuando yo estudiaba hace muchos años este tema, el valor de la clasificación de las cosas muebles o inmuebles no era ontológica, así porque una se mueve y la otra no, sino que el valor verdadero de esta clasificación es porque tienen efectos jurídicos distintos. Eso hace a la diferencia del régimen de la cosa mueble o inmueble en la actualidad. El régimen básicamente es diferente, según sea mueble o inmueble. Porque, por ejemplo, en realidad, en la cosa mueble, el título, para poder adquirirlo, en cuanto a la forma, ya vamos a ver, rige el principio de libertad de formas. Entonces, el título en el que consta la propiedad, por ejemplo,
de un objeto mueble, supóngase un libro, usted puede tomar la forma que quiera para hacerlo. Puede hacerlo constar en escritura pública, lo que sería muy caro y no sería muy conveniente. Dicho en términos comunes y vulgares, sería que es más caro el collar que el perro, pero bueno, si quiere puedo hacerlo. Puedo hacerlo en un instrumento privado, ya vamos a ver la unidad que trata la forma, instrumento privado, con firmas autenticadas por escribano público, o por instrumento privado, sin firmas autenticadas por escribano público, o puede ser básicamente una factura de compra, una factura. Puede ser también un remito que suele ser enviado, la constancia de que le enviaron usted recibió. Puede ser un ticket, como cuando vos compras algo y te dan un ticket. Puede ser que uno firme, lo compre a crédito y firme básicamente un papelito ahí que le dan del partner cuando hace la compra. O puede ser nada, cuando va a la cantina de la universidad, cosa que ustedes no han tenido por ahora básicamente esa oportunidad, pero es muy común que en el recreo ahora que uno vaya a la cantina y compre un paquete de galletitas y le dice, ¿cuánto es? No sé, 50 pesos, no sé cuánto vale, 50 pesos, 100 pesos, por ejemplo. 80 y le da el vuelto y toma la galleta y toma la plata y no se firma nada. Porque el contrato de compraventa es cuando alguien se obliga a entregar una cosa y el otro se obliga a pagar por ello un precio en dinero. Entonces, cuando usted le dice, ¿me vende una galleta? Y dice, sí le vendo, cuesta 80 pesos, ahí está el contrato. Acepto, dice uno, entre la cosa, toma la otra. Y a veces no consta ningún papel. ¿Por qué? Porque la cosa es mueble. Y es en realidad un contrato en el cuanto a la forma es verbal. En cambio, cuando es un inmueble, se hace por escritura pública. Entonces, no es lo mismo el título en uno que en otro. Y sin embargo, una cosa se mueve, la otra no. Pero no es porque se mueva o porque no. Es por el valor que tienen y el efecto jurídico es diferente. La parte del valor trae esa consecuencia en lo que hace al título. Uno va a ver en derechos reales el día de mañana, como si les interesa el tema, va a ver que hay una figura que se llama prescripción adquisitiva, que es cuando uno tiene un objeto que no es de uno, porque nadie prescribe lo propio, sino lo ajeno, lo usa, lo utiliza como lo haría el dueño, se comporta como lo haría el dueño, paga los impuestos, a la cosa la arregla, la mejora, y pasa un periodo de tiempo sin que haya habido reclamo alguno del dueño, y usted puede iniciar el juicio de usucapión. Ahí está de vuelta, recalco siempre lo que sería la influencia del derecho romano. Así es el nombre que viene del derecho romano, usucapión. Es la prescripción, se llama, prescripción adquisitiva. Es el término castellano, prescripción adquisitiva. Pero es la vieja usucapión del derecho romano. Se hace un juicio y se demuestra que uno ha estado con el objeto en el periodo ese periodo y el juez declara adquirido por prescripción. Y ya le pertenece. Cesa el derecho, básicamente el otro. Profe, Ahora, ¿sí? ¿cuál sería un ejemplo de eso, por ejemplo? Y ese que está en una casa que no es de él, entró porque el dueño no le interesaba. El dueño podría haberlo sacado, sin embargo, estaba de viaje, no le interesaba. Y si pasan 20 años sin que haya reclamo alguno, se adquiere por prescripción adquisitiva. 20. Si es una cosa mueble, por ejemplo, y el que te lo vendió no es el dueño, pero vos estabas convencida de que era el dueño, porque actuabas de buena fe, el plazo es de 2. Entonces, no es lo mismo esperar 2 años que 20. Sin embargo, una se mueve y la otra no. Sí, pero el efecto en cuanto al plazo de prescripción básicamente es diferente. Entonces, cuando se entrega la cosa, en la cosa mueble se entrega la cosa en sí misma. Tomá el lápiz, tomá el libro, recibilo. Si es una cosa inmueble, muchas veces es más simbólica, se entrega la llave. Por supuesto que después tenés que ir con la llave y poder entrar, porque si no podés entrar, no es tradición, si está ocupada. Pero te da la llave, se hace constancia que te la han dado, y si efectivamente podés acceder, se entrega. Eso se llama tradición. La tradición está en 1924. 1924 dice que la tradición consiste en la entrega voluntaria de una cosa y la recepción de parte de la otra persona, de manera voluntaria. De suerte que hay 2 elementos que la conforman, que es el acuerdo previo y la entrega de la cosa. Entonces,
En el derecho real hace falta que haya un título, que es la causa, viste que en las cosas muebles es diferente que los inmuebles, el título, y después el modo. El modo hace referencia a lo que la sociedad visualiza, el traspaso de la propiedad. En las cosas muebles, la tradición, que es justamente la entrega, se hace en mano muchas veces. En cambio, en el inmueble puede ser diferente, más sencilla en cuanto a la tradición en sí misma. Bueno, hay derechos reales que se adquieren por apropiación. Es únicamente para las cosas muebles, la llamada apropiación. Es cuando la cosa no tiene dueño o está abandonada por su dueño. Por ejemplo, los animales de caza, de pesca, no tienen dueño. Si uno los caza, ese es su dueño. Pero la apropiación no se usa para los inmuebles. Vos no podés apropiarte. Si el inmueble está desocupado, podés tomar posesión y esperar los 20 años para usar la prescripción, pero no hay un acto instantáneo. La apropiación, esto lo van a ver mejor en reales, no sé hasta qué punto consiste que yo explique tanto esto, pero bueno, quizás será porque también doy la materia de reales, por eso que me sale, pero la apropiación es un modo donde uno toma la posesión de la cosa y el dominio instantáneamente, cuando el dueño la abandonó. A ver, ejemplo, y no te anda más la heladera, el sillón, el televisor, la cocina y la sacás a la calle, la dejás en la puerta de la calle, viene un señor con un carrito, la levanta, se la lleva, y ese señor sin saberlo, el ropavejero, como le llamaba el Chavo, ropavejero, el que anda en la calle y lleva las cosas con el carrito, sin saberlo, ha tomado la propiedad de la cosa mueble por apropiación, porque el objeto está abandonado por su propio dueño. Y o si no, cuando el objeto no tiene dueño, son los animales de caza y pesca. La toma, la aprehensión de la cosa implica tomar posesión e instantáneamente ser dueño. En cambio, los inmuebles no se da esa posibilidad. Uno puede tomar posesión, seguro que sí. Si ese que tomó la posesión de la casa y la prescribió, alguna vez la tomó, pero tomó la posesión del objeto. Tuvo que esperar 20 años para usar un modo que se llama, un medio, y decir así para que se entienda, que se llama prescripción. ¿Por qué? Porque la apropiación, que es lo que ocurrió allí, no funciona para las cosas muebles, porque las cosas inmuebles, porque las cosas inmuebles no se pueden apropiar. Hay que ir a otro modo que se llama prescripción. En cambio, las cosas muebles sí se pueden apropiar. En materia de derechos de garantía, por ejemplo, la prenda recae sobre muebles. La hipoteca recae únicamente sobre inmuebles. Entonces hay normativas que son básicamente importantes en esto, en las cosas muebles. Entonces, las cosas en realidad se clasifican en la suma divisio, en mueble o inmueble, obvio, porque una se mueve y la otra no, esa es la parte física. El criterio es el valor y la consecuencia es que las normas de regulación no son iguales para una o para otras. También tiene importancia, básicamente, otra clasificación que es la cosa fungible o no fungible. La cosa fungible es aquella que puede, en realidad, sustituirse por otra de la misma especie, calidad y cantidad. O sea que uno, por ejemplo, le entrega un objeto y devuelve otro de igual naturaleza. Es fungible, se reemplaza. Uno, como los granos, por ejemplo, como, por ejemplo, combustibles si es de la misma especie, por ejemplo, te dan, en realidad, tantos litros, devuelven tantos litros. O, por ejemplo, no sé, una bolsa de harina, ¿no? Es muy común, por ejemplo, por allí en una panadería que no le llegó básicamente el camión de la harina y no tiene harina. Se le pide a un colega, che, préstame 5 bolsas, tengo que avanzar para esta noche y no tengo pan. Y le devuelve otras bolsas, porque esas ya las usó. Porque la cosa es fungible, la harina es otra. O sea, los contratos son diferentes, básicamente. Porque el contrato de mutuo, por ejemplo, en precios de consumo, se devuelve otra cosa. Misma especie, calidad y cantidad. Como que estoy hablando. En cambio, cuando es, por ejemplo, una locación de una cosa, o te entregas un departamento, devuelves ese departamento, no otro. Porque es no fungible, no se puede cambiar por otro de misma especie, calidad y cantidad. Entonces, eso es, las normas son diferentes según sea una u otra. No es básicamente todo igual. Entonces, cuando se entran a clasificar las cosas, uno te da un concepto de por qué es mueble
Te va a decir porque se moviliza por sí misma o por fuerza extraña. Extraña es usted que mueve básicamente el cuadro de un lado a otro. Por sí misma es el animal que se mueve solo. Y la inmueble es aquella que está inmovilizada. No tiene forma de transportarse. Y le va a decir la cosa fungible es la que se puede cambiar por otra. Misma especie, calidad y cantidad. La otra, al revés. Bueno, pero es distinto el régimen jurídico que van teniendo. Entonces allí, ahí está un poco el tema. Ya entrando en tratamiento, básicamente, de lo que son en realidad cada una de ellas, podemos nosotros citar el 225, que habla básicamente de lo que son los inmuebles, que es aquello que está inmovilizado, que el código lo divide en dos. El de Vélez lo dividía en tres, el actual lo divide en dos únicamente. Los inmuebles son inmuebles por su naturaleza, y también los inmuebles por accesión. El inmueble por su naturaleza es básicamente, es en realidad la tierra, el terreno, el lote. Es decir, son inmuebles por su naturaleza el suelo. El suelo. Y todo lo que esté incorporado orgánicamente, por ejemplo, las plantaciones, son orgánicamente adheridas al suelo. Y las que se encuentren bajo el suelo, por ejemplo, donde encuentres allí piedras, por ejemplo, sin el hecho del hombre, porque si el hombre intervino, no es inmueble por su naturaleza. Si quieren les digo un caso donde está el hecho del hombre y no se considera un inmueble, que debe ser, a ver, el 1930 y pico, a ver si lo encuentro, no, 1951, 1951, el tesoro. Toda cosa mueble de valor, sin dueño, oculta en otra cosa mueble o inmueble, que es el caso, es considerado un tesoro. Y tiene un régimen especial que no viene al caso que en este momento lo trate, porque lo van a ver en derechos reales, el régimen de adquisición de propiedad del tesoro, que está en el código actual, por una cuestión de que los casos se pueden dar, pero en el Código de Vélez era muy común que hubiera, porque cuando se ve que el Código de Vélez entró a regir pocos años después de la reunificación y pacificación de la nación entre unitarios y federales. Así que muchas veces venían salvajes unitarios, por decir, o federales, y la gente huía, no se iba con todos los objetos, y los ocultaba, esperando volver algún día a su tierra. Entonces, a veces no volvían, y el que los encontraba, ahí tenía el régimen justamente de el tesoro. Si no era conocido el dueño, porque no sabía nadie de él ni de su familia, se aplicaba eso que está en el código. Pero, ¿qué tiene que ver con esto acá? Tiene que ver que si hubiese joyas, por ejemplo, por decir, ocultas en un inmueble, no son considerados inmuebles por su naturaleza, porque estuvo el hecho del hombre. Para que lo sea, tiene que estar el suelo, el terreno, el lote, todo lo que está orgánicamente adherido y lo que está debajo del suelo, siempre que no intervenga el hombre, en realidad, allí. Y el inmueble por accesión son cosas muebles en principio que se adhieren físicamente al inmueble por su naturaleza. Hay adhesión física siempre que sea con carácter perdurable. Entonces, cuando se ha hecho una casa, digo casa en esa cosa, casa en la cosa es justamente el objeto material, en este caso es inmueble, en principio son ladrillos, puertas y ventanas, que la traen en camión. Cuando uno en realidad edifica y se adhiere físicamente, y eso es, no digo un carácter que sea en realidad perpetuo, como que evocadamente escribió Vélez, que dijo la doctrina, quiso decir perdurable, por un tiempo, se llama inmueble por accesión física, que es el edificio. Y se ejemplifica, a contrario sensu, es decir, que no es, cuando, por ejemplo, en las épocas normales, acá en Córdoba, ocurre por allí que en la Plaza San Martín hacen carpas cuando viene la Feria del Libro, y como eso se levanta una vez que en realidad ya no estamos en la Feria del Libro, eso no es un inmueble por accesión física, porque no tiene carácter perdurable. En cambio, una edificación sí. Entonces, lo que hace es que son cosas muebles que se adhieren, no de manera orgánica, sino física, al suelo, con una suerte de temporalidad prolongada, perdurable.
¿Por qué no perpetuo? Porque las casas se demuelen por ahí para hacer otras. Entonces, cuando forma un todo con el inmueble, porque vos no podés sacarlo, en cambio la carpa la podés levantar, pueden ser objeto de un derecho por separado del propietario, personal o real. Por ejemplo, ¿cómo sería personal? Y la locación de la casa, por ejemplo, a una parte. Como es el caso del derecho real, se trata del derecho de superficie, en donde ahí el inmueble por su accesión física, en realidad, por ejemplo, se puede enajenar. Eso es más complejo de explicar a esta altura del partido, pero, por ejemplo, normalmente quien vende la casa vende el terreno en el que está sentado, porque constituye un todo, en realidad, físico. Pero acá el código prevé, debe ser el 2114, no quiero macanear, lo voy a chequear, pero el 2114 prevé justamente que alguien venda la casa sin vender el terreno. Y el plazo es de 70 años como máximo. Terminado ese plazo, vuelve otra vez el dueño del terreno a hacerse dueño de la casa, que es un inmueble por accesión física, porque fueron ladrillos, puertas, ventanas, marcos, que vinieron en camión y después se adhirieron físicamente cuando se hizo en realidad el edificio, se hizo en realidad el cemento, el mezcla, el porro, no sé lo que lleva, y se hace la casa. Entonces, Carta dice que, en principio, forman un solo todo. Sin embargo, pueden ser objeto de un acto jurídico del propietario separadamente. Y después agrega, para que no queden dudas, que está prohibida, que no queden dudas que está prohibida, en realidad, los inmuebles por accesión moral. Los inmuebles por accesión moral eran cosas muebles que se movían, pero que estaban vinculadas con un inmueble. Y se ejemplificaba siempre en todos los textos, por ejemplo, con los útiles de labranza. Entonces, se compraba un campo, se compraba el territorio del campo, la casa, la estancia, que era un inmueble por su accesión física, que estaba edificado, y si al momento de entregarlo no se había dicho nada y encontraban útiles de labranza, ahí adentro, se consideraba que esa venta los incluía, porque los consideraba inmuebles por accesión moral. Es decir, eran objetos muebles que tenían básicamente movilidad, la redundancia, pero tenían vinculación económica con el fondo, con el campo. El fondo es el término que lo van a escuchar del derecho romano, seguramente que Anquich lo va a decir muchas veces, porque es romanista. Los romanos llamaban fondo o heredad, que nada que ver con herencia, fondo o heredad al terreno. Así que y los españoles finca. Y acá nosotros llamamos el terreno, el suelo. Siempre esos términos son similares. Entonces, cuando en el acto jurídico de enajenación del campo nada se había dicho y al momento de entregarse habían sido entregados con el arado y todo lo que estaba allí, se consideraba que formaba parte de la operación, porque eran inmuebles por accesión moral, porque se vinculaban con el objeto. Una herencia, decía Butler, es el caso, el heredero en realidad y tiene que tomar una herencia y hay un legado que es un objeto individual. Ese campo es para Pedro. Bueno, encontraban en realidad, discutían si en realidad si tenía Pedro derecho o no al arado. Y si no se dijo nada, sí, porque era un inmueble por adquisición moral. Ah, pero en la casa hay un cuadro de Picasso, no, ese no. Dice, no, porque no tiene vinculación económica el cuadro de Picasso con el campo. Y ahí discutían. ¿Ves? El código actual dice, no hay eso en el código actual. Francamente dice el artículo del 226 último, no se considera inmueble por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. O sea que son cosas muebles y están fuera del contrato. En el ejemplo, para llevarlo a la práctica, para que se entienda. También Vélez estableció que los documentos, la escritura, por ejemplo, la escritura portante de un derecho de dominio, era considerado un inmueble por su carácter representativo. Representaba a la casa. El código actual lo borra esa categoría. No hay inmuebles por su carácter representativo, que eran las escrituras públicas donde constaba que de una casa había un dominio, un condominio, propiedad horizontal, usufructo, uso, derechos reales. No. El código actual dice, son dos nomás, por su naturaleza y por accesión física.
Ya, no hay otra clasificación que la que está en el 225, 226, y las consecuencias son las que figuran básicamente en el libro, en la página 247. Las consecuencias, como les digo, de suerte que se mueve y no se mueve, y que la diferencia está en el valor económico que tienen, más allá que hay cosas muebles que valen mucho, pero hoy en día las cosas muebles que son valiosas se registran, por ejemplo. Pero no divide, no ha quebrado esa suma divisio o máxima división entre mueble e inmueble. Cosas muebles, 227, son las cosas en realidad que puedan desplazarse por sí mismas, como el ganado, por ejemplo, o por fuerza extraña. Lo muevo yo, o se mueve básicamente por alguna cuestión mecánica, por ejemplo, locomóvil, sería básicamente automóvil. No se mueve por sí mismo el auto, es porque básicamente hay una fuerza que lo hace mover, que es la energía que le imparte el combustible que lleva. En cambio, el caballo, el sol. Después te dice por allí, más o menos siguiendo el lineamiento que tiene el código, ya no voy a tratar en lo posible allí de no cambiar tanto, en realidad, la clasificación, el orden, sigo y digo cosa divisible y cosa indivisible. Bueno, la indivisible va por contrario, ¿no? Te dice lo que es divisible. Dice, cosas divisibles. Son divisibles las cosas que se pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas. Entonces, la cosa divisible no es solamente que se divide, porque si es divisible, que se divide, sino que aparte de tener esa aptitud natural en porciones reales, dice, es la aptitud natural para ser en realidad divididas y ser destruidas, cada una forma un todo homogéneo y análogo, tanto a las otras partes como a la cosa misma. Es decir, tiene que haber aptitud natural para poder ser fraccionado, tiene que haber homogeneidad. La homogeneidad tiene que ver con que cada parte resultante es igual a la otra. Y a su vez, todas reunidas conformarían las mismas homogeneidad que tenía la cosa cuando no era dividida. Por ejemplo, suponte que tenemos en realidad combustible, por decir combustible nafta, 10 litros, y se divide en 10 botellas de 1 litro. Si uno toma, antes de dividirla, hace un estudio químico de las 10 litros, lo repite en cada uno de los 10 litros, es igual al que tenía cuando estaba todo unido. Es más, quizás lo vuelve a reunir y no modifica su esencia. O sea, homogéneo al todo y cada parte resultante. Entonces hemos hablado de que debe tener aptitud natural para ser fraccionado. Un auto, por ejemplo, se puede partir en dos, porque es indivisible, deja de ser auto. Pongamos el ejemplo que está en todos los libros, que no importa, son remanidos, porque están siempre, pero el del caballo o el de la vaca. Si uno lo fracciona, ya no es más un caballo o una vaca, es un caballo o una vaca muerta, pero no un caballo vivo como tal. O sea que el objeto no tiene aptitud para ser dividida. Después tampoco la homogeneidad, tampoco debe alterar el valor, porque si altera el valor que tenía, por más que tenga aptitud natural y por más que haya homogeneidad, no hay posibilidad básicamente allí de división, porque altera el valor de la cosa. O sea que también incide, ¿no? Dice por allí. Las cosas no pueden ser divididas y su fraccionamiento se convierte en antieconómico en su uso y aprovechamiento. Y esa es una cuarta categoría. La otra es que no altera su valor, la tercera. La cuarta básicamente alude a que hay normas que impiden el fraccionamiento. Pese a que, en realidad, se dan, pese a que, no sé, a que hay aptitud natural para ser dividida, y que no se altera la cosa, hay homogeneidad, inclusive capaz que el valor aumenta, pero la ley dice no se puede dividir. Ejemplo para que se entienda bien esta parte. Mira, las leyes, en realidad los gobiernos municipales y provinciales a veces dictan normas
que tienen que ver con el fraccionamiento del terreno. Entonces vos tenés, por ejemplo, acá en Córdoba, si no se ha modificado, últimamente era así, la unidad mínima de un terreno es 200 metros. O sea que si vos tenés un terreno de 1000, podés dividirlo en 5 de 200, pero no en 10 de 100, porque el metraje mínimo no da. Hay barrios que son residenciales, por ejemplo, acá en Córdoba, y hay lotes que el mínimo es 1000 metros cuadrados, para que tenga una casa en el centro, jardín en un costado, en el otro, atrás y adelante, porque edificar 1000 metros cuadrados es mucho. Una casa grande y una casa de 200 metros cuadrados ya es grande, para el que sea más todavía, pero no 1000 es muchísimo. Entonces, ¿por qué? Y porque ahí no te deja. Tenés básicamente un lote de 2000, podés hacer 2 de 1000, pero no 4 de 500. Y capaz que, si alguien lo comprara, vale más. En realidad, saca más plata vendiendo 4 de 500 que 2 de 1000, pero se lo prohíbe la ley. Hay homogeneidad porque el terreno es el mismo. La tierra es lo más divisible que hay, chicos, es una sola. Se divide en naciones, se divide básicamente en provincias, municipios, barrios, manzanas y lotes, pero la faz es una sola. O sea que cada plata resultante es igual, se puede dividir. Capaz que tiene más valor, pero la ley dice, no, acá no se puede dividir por menos de eso. Las normas tienen que ver, tantas veces en las ciudades es una cuestión urbanística, pero muchas veces en las provincias, en la provincia en sí, hay normas que capaz que hay gente de campo, acá lo sabe, hay campos en realidad que se hace un estudio, básicamente por quienes saben sobre el tema, y dice acá para que esta zona produzca, el mínimo son 1 hectárea, por decir. Entonces, si vos tenés en realidad, vos tenés, por ejemplo, 10 hectáreas, podés dividir en 10 de 1, pero no en 20 en realidad de 5. A veces, cuando la zona es da más frutos, por decirlo de alguna forma, es más chica. Cuando la zona no es árida, no da tanto, no es tan provechosa, es más grande. Porque se entiende que si no tiene eso, nadie lo va a utilizar y va a haber lo que se llama minifundios, que son tierras chiquitas, improductivas. Y al Estado le interesa que eso funcione. Entonces dice, acá, en el sur de Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe, puede ser más chiquitos, porque eso va a andar. Te vas para el norte de Córdoba, son más grandes. Porque si no, 1 hectárea no le va a alcanzar. No va a dar para dar. No. Por más que plantes soja, que es el yuyo de la Cristina, no va a dar para alcanzar esto. Entonces, le hace más larga. ¿Verdad? Entonces, a veces se puede tener. Entonces, ahí tiene que ver la parte que alude el artículo, que dice, en realidad, en materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a la autoridad local. Entonces, allí está un poco el tema de las cosas divisibles. O sea, que es indivisible cuando es insusceptible de ser fraccionada, en realidad, para que pueda hacerse esos actos jurídicos que estoy diciendo. Es al contrario. Después te dice por allí cosas principales y accesorias. Son principales las cosas que existen por sí mismas. Accesorias son aquellas que su existencia y naturaleza se determinan por otra, a la cual dependen o están adheridas. O sea, cuando esto tiene que ver en la parte contractual, también importancia, porque dice, por ejemplo, el código, en realidad, cuando es el código, en realidad, que en el 746, eso lo van a ver cuando vienen obligaciones, que, por ejemplo, el deudor de una cosa, por ejemplo, el que vende, debe la cosa. Esto es complicado el tema, pero cuando hay una compra-venta, hay obligaciones recíprocas. El que vende es deudor de entregar la cosa y acreedor del precio. El que compra es acreedor de la entrega de la cosa, pero deudor de pagar el precio. Se llama obligación recíproca. En la donación no ocurre porque vos entregás a cambio de nada. Pero estos que son gratuitos, que son onerosos, ambos reúnen la calidad de deudor y acreedor. Entonces, el 746 dice que el deudor de una cosa cierta, que es justamente el vendedor, porque debe entregar la cosa, más que tenga derecho al precio, respecto de la cosa, en realidad, deudor, debe conservarla en el estado que se encontraba y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados. ¿Qué significa esto? Que si yo vendo un auto, por ejemplo, y tengo la goma de auxilio en la gomería, por más que no esté, te entrego el coche con la goma de auxilio, porque depende de otra. Después, por ahí las cosas, en realidad, que estamos hablando, adquieren principalidad. Por ejemplo, cuando uno dice, esta cubierta la voy a vender como sola, porque quiero comprar otra. O sea,
tiene el coche, tiene llantas de aleación y la cubierta es de chapa, y si voy a comprar una llanta más de aleación, esta de chapa la vendo como sola. Pero si no es así, en realidad es un accesorio. O como dicen los textos por allí, en la computadora, el teclado. La PC vendría con el teclado, porque es un accesorio, porque hace un todo con ella, ¿no? Después te dice por allí, su régimen jurídico en realidad se rige por la principal. Entonces, esto es importante porque cuando hay cosas accesorias, el régimen jurídico es el mismo de la que tiene la principal. Entonces, esto es la consecuencia. La principal, perdón, lo accesorio, dice, sigue la suerte de lo principal. Así pasa básicamente muchas veces sobre el tema. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una garantía con una cosa, supongo una prenda, al extinguirse la obligación por el pago, se extingue el derecho de prenda automáticamente. ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si el acto jurídico por el cual se adquiere la cosa principal es nulo, se cae también todo lo que es accesorio, también, porque sigue la suerte de lo principal. Nula, en realidad el acto jurídico que está contenida en la cosa principal va a ser nulo el acto jurídico que tiene la cosa que sea accesoria. Por ejemplo, la llamada cláusula penal que van a ver ustedes en derecho civil, no en penal. Esa no es cláusula penal, pero tiene que ver con el derecho civil. Es una figura de obligaciones, por ejemplo, que no viene al caso en este momento comentar, pero tiene esa particularidad. Si el objeto de la cláusula penal, en realidad, es viable, pero el objeto de la cláusula principal no lo es, porque es nulo, se cae. ¿Por qué? Por el efecto de arrastre, que es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si las cosas móviles se adhieren entre sí y forman un todo, sin que sea posible diferenciarlas, en realidad es principal la de mayor valor. Y si no, no hay principal necesaria, hay una suerte de condominio. Ese es en el caso, básicamente, que se adhieren las cosas y forman una sola. Y entonces, en realidad, la principal es la de... Entonces, son los casos de mezcla de ciertos productos sin el hecho del hombre. Se mezclan, por ejemplo, no sé, tenés en realidad, qué sé yo, 2 hilos con trigo y viene una tormenta, se caen, se destruyen, por ejemplo, se mezclan los granos. Bueno, el de valor, o el que tenía más cantidad, adquiriría lo otro y tiene que indemnizar, por supuesto, y forma un todo. Son reglas que se aplican muy excepcionalmente, pero bueno, en realidad es una cuestión que, bueno, básicamente tiene que ver con esto. ¿Qué más podemos agregar en cuanto a las cosas? Bueno, las cosas que son consumibles, no consumibles. Las cosas consumibles, básicamente, en realidad son aquellas que se agotan en su primer uso. Como te decía, por ejemplo, estos que son los granos, se agotan con su primer uso, por ejemplo, los alimentos. Y las cosas no consumibles son aquellas que, pese a tener un deterioro por el uso, no se consumen con su primera vez. Entonces, por ejemplo, la ocasión recae sobre una cosa no consumible, más allá que se va deteriorando, el inmueble o la cosa, el auto que te rentan, no se agota con su primer uso. En cambio, los alimentos sí lo son. Ahí básicamente apunta. Básicamente son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso. No son consumibles las que no dejan de existir por su primer uso, que se hace, aunque sean susceptibles de consumirse, deteriorarse después de un tiempo. Emerge de la naturaleza misma la categoría porque la fungibilidad, que es la que sigue, depende de la persona. Básicamente, en cambio, esto depende de la naturaleza de la cosa. Entonces, desaparecen. Por ejemplo, algunos códigos no al irse de manos de quien lo tiene, se consideraba que el dinero era consumible desde el punto de vista civil, no natural, porque no se come el dinero, no se destruye en sí mismo, ¿verdad? Las cosas que no son consumibles son aquellas que se usan varias veces. Y bueno, la importancia en el contrato de mutuo recae sobre cosas consumibles. Y el contrato de comodato a objetos que no son consumibles. Las cosas fungibles son aquellas que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse unas por otras en la misma calidad y cantidad.
O sea, se sustituyen unas por otras. Es decir, por ejemplo, el grano, los granos, se pueden modificar en realidad. Acá, ¿qué pasa? En realidad, con lo que este carácter no es de la naturaleza, sino que es de la voluntad de las partes. Y si es el tal célebre ejemplo que estaba en todos los libros, que se lo digo, pero lo van a entender porque es muy claro, es el caso del librero. Es decir, vos ponés, por ejemplo, que un código civil, en realidad recién editado, y puesto en la estantería ahí de lo que es en realidad la venta, es fungible. Así que yo, por ejemplo, yo vendiera código civil, es una librería jurídica, y voy a cualquiera de ustedes que lo tiene, le digo, che, vos sabés que me quedé sin código civil, ¿no tenés 10 que me prestes de en realidad esa valía? Sí, tomá, sacate los 10. Cuando me vengan los míos, te los devuelvo, sí, lleva, no hay problema. Es fungible. Puede ser cambiado por otro de una especie, calidad y cantidad. Ahora bien, ¿qué es lo que suele pasar, por ejemplo, cuando uno en realidad lo trabaja el código, que es lo que yo quiero, y pasa esto por allí, por ejemplo, y si se alcanza a ver allí? Está todo escrito. ¿Lo alcanza a ver ahí? O sea, este código no es fungible para mí. Es decir, porque no es lo mismo que si yo le presto a uno y lo pierda, lo debo a otro, porque otro no va a tener todas las anotaciones que yo le he hecho. O sea, eso depende del sujeto que lo tornó no fungible. Es una cosa que es fungible, como un código civil recién editado, puede transformarse en no fungible si uno decide, en realidad, que ese objeto es ese para él y no otro. En cambio, lo consumible no. Lo consumible, uno no puede, en realidad, una cosa que es, en realidad, no consumible, hacerla consumible. Uno dice por allí, un poco irónico, me gustaría que sepan tanto el código que se lo traguen, sí, no, pero no te lo podés comer el código. Es metafórico, estudiarlo, sí. El código lo puedo transformar en no fungible, pese a que cuando lo compré no tenía ninguna anotación, me daba igual este que otro. Pero no consumible porque no se puede consumir, no se agota con su primer uso. Por más que uno quiera que lo estudien tanto que hasta se lo mastiquen, por decirlo de alguna forma metafórica, ¿no? O sea, eso es básicamente una gran diferencia, en realidad. Y esto es importante, en realidad, sí es importante, tiene trascendencia, mira, en el campo de las obligaciones, porque, por ejemplo, ustedes van a ver, cuando les toque estudiar esto, obligaciones, van a ver que la obligación puede ser de género. Y es el artículo 762. Dice, la obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo en su especie y cantidad. Que, por ejemplo, cuando alguien se obliga a entregar a otro, como decía, un caballo de carrera. O un automóvil marca, suponte, Chevrolet Cruze, por decirlo. Y no te dice cuál Cruze es, porque no está patentado ni individualizado. A un momento, en el momento de entregarlo, o antes, se individualiza. Y es ese automóvil, tiene número de chasis, motor y patente. Pero mientras tanto es uno que puede ser cambiado por otro. Eso es una obligación de género. Porque la prestación, si bien no está determinada, automóvil, cruce, modelo tanto, patente tanto, es determinable, es un automóvil cruce. De tal, suponte, Chevrolet Cruze, de cualquier variante que estemos hablando. Eso es muy importante, lo van a ver en obligaciones, en la responsabilidad. Porque mientras la cosa no es elegida para entregarla, no está individualizada, y ese objeto que está ahí esperando ser entregado, pero que el deudor todavía no le dijo al acreedor, mirá, patente tanto, se destruye, porque se incendia, no puede alegar el caso fortuito de decir, me eximo de la obligación porque el género nunca perece. Te va a decir, anda y buscate otro y me lo entrega. En cambio, cuando el auto está individualizado, ya no es de género, es de dar cosa cierta, está individualizado. Si el automóvil se prendiera fuego por caso fortuito, se extingue la obligación por imposibilidad de cumplimiento. 954. Y ahí se liberan. En cambio, mientras no esté individualizado, sí, básicamente dice eso. Justamente. Y es el artículo que no es de privado 1, pero lo cuento para que lo entiendan acabadamente. 763. Periodo antes de individualizarlo. Esto es cuando vos tenés derecho a un automóvil Chevrolet Cruze
modelo 2021. Y no está individualizado, no es el automóvil patente AE 950 DZ, no está todavía individualizado. O sea, antes de que se individualice la cosa, el caso fortuito, que justamente sería el caso del incendio, el terremoto, eso, no libera al deudor. ¿Por qué? Porque si vaya y busque otro. Porque el género, dice el romano, nunca perece. Después dice, después que está hecha la elección, dijo, mira, es este automóvil, es el AD 890 tanto, que sé cuánto, se aplica la de dar cosa cierta, y cuando es cosa cierta y el objeto se pierde sin culpa, se extingue la obligación. O sea, todo eso no hay que saberlo. Hay que saber básicamente que las cosas fungibles son aquellas que se pueden cambiar, sustituir por otra de la misma especie, calidad y cantidad. Y que es una cuestión que tiene que ver con el sujeto. Así una cosa que puede cambiarse, como el código que yo escribo, lo transformo en cosa no fungible. Lo otro es una consecuencia para que ustedes vean que no se agota. Nada de lo que vean en parte general se va a agotar en sí mismo. Siempre hay una proyección. Está en el campo de los derechos personales, creditorios. Cuando lo dije de superficie, es en el campo de los derechos reales. Pero lo nuestro siempre es acotado, porque si termina allí, después se estudia en profundidad. Pero bueno, lo nuestro es así. Yo me gustaría llegar hasta el fin de los temas para que lo entiendan bien, pero me voy a quedar sin tiempo, porque lo mío es dar parte general. Y eso es justamente parte general. Como yo lo dije cuando arrancamos la clase, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo, que si aprobaban esta materia porque de casualidad me daba lástima o lo que sea, y los aprobaba, les causaba un daño, y sí, porque después no van a entender derechos reales en particular, no van a saber el tema de la superficie, porque no lo van a tener claro cómo es el tema, porque no saben lo que es inmuebles, y tampoco van a tener claro básicamente fungible o no fungible en la parte de obligaciones, porque decir, ¿qué es esto? Bueno, una buena parte general siempre es útil, chicos, para los otros privados. Van a ver que siempre es útil. Lo que pasa es que es tan abstracto, porque es conceptual, que por ahí, si es, ¿para qué estudio esto? Yo, bueno, estudiar esto porque después se aplica todo eso, que estamos hablando. Esto es un poco ir, ¿viste? Un poquito más allá de lo que es nuestra materia, pero bueno, derecho es uno solo. Se estudia separado porque no se puede estudiar todo junto, pero el derecho es uno solo. Así que por ahí tiene estas cuestiones que van a ver ustedes cuando vayan viendo cómo funciona toda esta cuestión que hacemos referencia acá. Después tenemos también frutos y productos. Los frutos y productos básicamente hacen referencia a que hay objetos, en realidad, que la cosa produce. Los frutos, dice básicamente, en realidad, el código, son en realidad el objeto que el bien produce de modo renovable y sí que se altere su sustancia. Entonces, acá la cosa lo produce. O sea, una cosa nos da otra cosa. Pero siempre, para que eso funcione, la productora, la cosa productora, en realidad no debe disminuir ni alterar su sustancia. Y esto se hace de modo renovable. Es lo que la naturaleza regular, lo que la cosa, mejor dicho, la cosa regular y periódicamente produce, sin alterar su esencia. Entonces, por ejemplo, en cuanto a tierra se refiere, estamos hablando del inmueble, del suelo, el pasto que él produce es un fruto, porque es una cosa que en realidad produce. Y esto se llama fruto natural porque lo hace espontáneamente sin que intervenga el hombre y no altera su sustancia, sigue siendo terreno. En cambio, cuando la tierra es preparada para que produzca algo, se llama fruto industrial y no es de la industria, en realidad, qué sé yo, Ford, por ejemplo, o Renault Córdoba, o Arcor. Se trata de la tierra que el hombre, en realidad, planta, siembra, y después crece, viene la cosecha. Hay trigo porque se plantó trigo, si no habría pasto. Entonces eso es un fruto, y otro porque la cosa lo produjo, pero con la ayuda del hombre. Se llama fruto industrial. Entonces, básicamente, ahí tenés básicamente, en realidad, una idea sobre el tema. A ver si se entiende. Si uno tiene un campo, tiene animales, tiene vaca, tiene toro,
y de repente nos encontramos con un ternero, es un fruto natural. ¿Por qué? Porque la vaca es una cosa para el derecho. Y se lo produjo. Los que tienen campo. Si en realidad quieren sacar en realidad alguna cría de una raza determinada y tienen la vaca sola y no el toro, se pueden hacer lo que se llama inseminación artificial. Bueno, ese sería un fruto industrial. ¿Por qué? Porque la vaca, que es la que va a producir el ternero, lo hace con la ayuda del hombre, si no, no lo hace. Pero después lo hace sola. Entonces, en el fruto hay una cosa, que produce otra, que luego va a ser un accesorio de ella, hasta que no se separa. Y hay que ver, si interviene el hombre, se llama fruto industrial. Si lo hace sola, se llama fruto natural. Pero en los dos casos no debe disminuir su sustancia, la esencia de la cosa, porque si no se llama producto. ¿Cómo sería el caso del producto, que no es una cuestión de producto comercial? No, es por ejemplo cuando tenemos en realidad un campo y hay naranjas, en realidad naranjales. Las produce solo, la naranjita, solo. ¿Vale? Lo cortás solo. Si vos talás el árbol, ya se llama producto. ¿Por qué? Porque eso no se renueva. O sea que si hay un bosque y se tala, eso es producto. Sin embargo, el árbol salió de la tierra fue lo que lo hizo producir sola. Bueno, pues si lo talás, ya no es un bosque, ya es un campo con árboles cortados. O sea, si altera la sustancia, estamos diciendo que es producto y no fruto. Eso es importante. Profe, una pregunta. Sí. En el tema del campo, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, 80 vacas con su ternero, todo. Doy a los frigoríficos, como es cada año, para sacarle ganancia a eso. ¿Qué le estaría dando el frigorífico? ¿Un producto? Producto, O... producto. Para vos fue un fruto porque posiblemente capaz que lo nacieron de las vacas tuyas. Pero una vez que lo adquirió el otro y lo partió, ya es producto porque deja de ser, lo fraccionó, ya deja de ser lo que era. Altera su sustancia. Ya no es una vaca. Ya era una tira de asado, chinchurrina, tripa gorda. Ya me dio hambre a esta altura, porque son 11:36. ¡Oh, qué lindo va a comerse un asadito! Ahora está lloviendo, sí, pero mirá lo que me decís vos, me da hambre ya. Sí, pero ahí básicamente es producto. Básicamente, mira. Así está un poco la idea. Mira, tenemos ejemplos, dice, la vaca produce leche como fruto, perdón, pero carne como producto. Porque no deja de ser cambio la vaca lechera, cuando la ordeñan, sigue siendo vaca lechera. Es más, si no la ordeña va a explotar por la vaca lechera. ¿No es cierto? Porque eso de campo es así. En cambio, contra la carne, que ya me dio ganas de comer un asadito, ya no deja, ya no es más, ya es producto. El árbol que produce naranja es fruto, dice el libro. Madera, como madera, es producto. La cantera que se trae minerales, pierde su potencialidad. Entonces se trata de producto. O sea, cuando vos sacás, por ejemplo, arena, piedra, oro, plata, eso es producto, porque no se reproduce más. En cambio, el pasto sí es fruto porque se reproduce solo. ¿Se entiende, amigo, cómo es la cuestión? El tema es que no cambie Sí, la profe. sustancia. La sustancia, mira, Vélez ha escrito, cuando trataba el tema, en la parte de usufructo, esto es en Vélez, en una nota, decía, la sustancia es el conjunto de cualidades esenciales que hacen que una cosa sea esa cosa y no sea otra. Así, por ejemplo, llamamos por ejemplo, a algo una casa o un reloj, por ejemplo, o una mesa. En cambio, decía el producto, es cuando el objeto tiene su esencia. Decía, el producto es una parte material de la cosa. Así, por ejemplo, cuando extraemos, por ejemplo, piedra de una cantera o extraemos los minerales, ya extraemos parte de la materia misma porque no se reproduce. Así que eso básicamente es un poco la idea de sustancia. Es que la cosa sea lo que era, y no deje de ser lo que tenía. Eso tiene que ver con frutos y productos, chicos, y me quedó, lo dejé al último a propósito, no me olvidé, un fruto, porque son tres, naturales, industriales, que es cuando el hombre echa mano, y después está el otro, que es el civil. El civil, la casa que está alquilada, produce frutos, no son ni naturales ni industriales, se llaman frutos civiles porque es el alquiler que está pagando una persona, se llama fruto civil. Lo que pasa es que yo paré en natural para mechar el tema del producto para que ustedes lo pudieran ver juntos. Pero el tema, en rigor de verdad, es fruto que se divide en tres: natural, industrial
civil, y después se opone todo eso al producto. Son 4 puntos. Fruto, natural, industrial, civil y producto. Pasa que uno siempre define primero lo que es el fruto. Después se habla, por ejemplo, de cosas registrables. Quiero cerrar esto porque voy a terminar de 45. Cosas registrables, no registrables. Mira, las cosas son registrables, para hacerlo sencillo, cuando hay básicamente una ley que ordena que las cosas se registran. Porque uno puede crear un registro particular y privado, pero no va a tener el efecto que tiene un registro creado por ley. Así, por ejemplo, se estableció por ley 17801, que se registren los inmuebles. Después se estableció, por otra ley, es un decreto, mejor dicho, el 6582 de 1958, que es la ley por la cual se registran los automotores, que justamente es el registro del automotor. Luego, por otra ley, que es la 22939, 22329, 22, ¿cuándo? Ya me molí, 932 creo que es la ley, se me fue tanto lío. 22939. Esa ley es la ley de semovientes, que ordena, en realidad, señalar y marcar los animales. La gente de campo lo va a saber, ¿no? 22939. Después está la 20378, que es la peligrosa, porque esa ley, la 20378, es peligrosa porque es la ley que regula la propiedad del caballo de sangre pura de carrera. Digo que es peligroso porque te podés por ahí entusiasmar y quedarte como inhabilitado, porque en realidad estás malgastando tu patrimonio en gastos banales e inútiles, como jugar las carreras de caballo, que es un tema. Así que cuidado, pues digo que es peligroso eso, porque por ahí en realidad pasa la ficción en realidad a los caballos de carrera. O sea que todas estas cosas que estoy hablando se registran porque hay leyes que ordenan su registración. Después puede haber un registro que sea facultativo o privado, pero el rigor de verdad, el tema registrable, no registrable, tiene que ver con cuestiones que hacen en realidad a lo que establece la ley. Entonces, en la parte de reales, por ejemplo, vamos a encontrar esa clasificación porque dice, el 1890, 1890. Dice, los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción del título en un registro. Son no registrables cuando los documentos del cual nace el derecho no se registran. Y no te dice cuáles son, porque te dice, vaya, cuando aparezca la ley, será registrable. Después tenés otras que son cosas que están en el comercio, y están fuera del comercio. Para cerrar este tema, yo expliqué, mejor dicho, lo que era, que las cosas que están en el comercio son las que pueden ser objetos de actos jurídicos. Están fuera del comercio aquellas que por alguna ley se prohíbe justamente que sea objeto de acto jurídico, o cuando las partes por ahí lo han establecido, como decíamos básicamente, en algunos casos por allí se establece que uno puede vender a otro un objeto y no venderlo. En realidad, persona determinada. Por donarle algo a alguien y que no puede hacer ningún acto de venta, por ejemplo. Pero es transitorio. A veces la ley, por ejemplo, se prohíbe, por ejemplo, la venta de órganos, o en un bien de dominio público, está afectado a eso. Entonces, a veces, básicamente, está prohibida, porque en realidad, y otras veces, en realidad, son cosas que están fuera del comercio, ¿no? Bueno, son las 43, que hemos llegado básicamente hasta allí. En realidad, los que es los derechos de incidencia colectiva ya lo hemos visto, los 40, pero ha quedado básicamente, nos hemos clavado ahí. Yo, para el que siga, le voy a decir, hay que retomar este punto de vista. Pero hemos visto bastante sobre el tema, y básicamente el tema de la cosa y bien, que es todo un embrollo, porque no es tan fácil en el código actual esa disquisición, cosas y bienes. Pero bueno, señores, damos por cerrada la clase de hoy, son 11:44, entramos bien a tiempo. Nos estamos viendo básicamente en la próxima clase, si Dios quiere. Muy bien, por hoy estamos.
Gracias, profe. De nada. Gracias, Chao, De nada. profe. Gracias, Espero que profe. haya sido claro el tema. Sí, bastante claro. Estamos, chicos. Suerte. Profe, ¿puedo preguntarle un par de cosas breves de la unidad última que nos dio que entra el parcial? Sí, dele. ¿No tuvieron? Bien, hubo clase de tutoría, ¿no? ¿O no pasó? Sí. Sí hubo, ¿no? ¿Tuvieron tutoría? ¿Usted tuvo una tutoría? ¿Que fue el viernes? Sí, pero nos dedicamos a otros capítulos, Está bien, no está bien, al está bien. último de Está bien, personas porque jurídicas. nosotros estamos dando clase aparte para estas cosas, pero con gusto, sí, dígame. Sí, sí. Dígame. Bien, pregunta. No entendí lo de domicilio especial que tiene la persona jurídica. Tiene muchas, supongamos, una persona jurídica con muchas sucursales. Una Tiene de una ellas. casa, claro, tiene una casa matriz, suponte en Córdoba, y tiene sucursal en Belleville, en Río Cuarto, por ejemplo, y en Jesús María, por decir. Entonces, para las obligaciones que tienen, que son concernientes a lo que es la sucursal, los jueces competentes van a ser los del sector donde está la sucursal. Por ejemplo, si en Río Cuarto hay un problema con un juicio por una venta de un objeto que está en mal estado o un juicio laboral, el juez competente va a ser el de Río Cuarto, porque el domicilio para los efectos de esa filial es ese. Allí, esa sucursal es ese. Entonces, cuando hay en realidad sucursales, tienen domicilio en donde se llenan las funciones de esa sucursal. Ahí hay un poco el tema en cuanto a lo que es la sucursal, cuando hay muchos domicilios, básicamente. Después está de la casa matriz, o sea, si la casa matriz contrató la entrega de ciertos objetos y no le cumplen, entonces básicamente se demandará en la casa matriz. Ahora, si la cuestión pasa con una persona que fue un cliente y el problema se planteó en esa sucursal, allá vamos en realidad a establecer el juicio. Casa matriz vendría a ser la sede. La sede principal, claro. O casa matriz o establecimiento principal, sí. ¿Sí? ¿Sí? Así, señorita. Dígame. En el artículo 144, cuando refiere a solidaridad, no Sí. entiendo La en qué sentido. solidaridad es una. Mira, la solidaridad hace referencia, ¿verdad? Que le busco el artículo porque quiero ser preciso, porque te voy a mandar a otro artículo. A ver, está. Solidariamente, cuando dice solidaria ilimitadamente, la parte final, ¿verdad? Bueno, la solidaridad tenés que irte a la parte de obligaciones, y es el 800 y pico, debe ser para que te lo ubico el artículo, te voy a decir con precisión, no tenés que ir para verlo. Significa que la obligación solidaria es aquella que nace de una misma causa y que cualquier acreedor puede exigir a cualquier deudor el cumplimiento íntegro de la prestación. Entonces quiere decir que el acreedor es el damnificado y el deudor son los socios que se hacen los vivos y están utilizando a la persona jurídica para otros fines y lo perjudicaron. Él puede cobrarle a quien se le antoja. Entonces te dice, por ejemplo, el 827. Hay solidaridad en la obligación con muchos sujetos, porque hay básicamente 5 socios que se han hecho los vivos, han abusado de la persona jurídica y le perjudicaron a Juan. Entonces Juan puede demandar a cualquiera cuando la causa es única, porque la causa es única porque es un acto ilícito, en razón de la ley, el cumplimiento íntegro de la prestación a cualquiera. La solidaridad puede surgir básicamente del acuerdo o de la ley. Acá surge de la ley, ¿sabes? O sea, que le cobra al más pudiente como si no existiera persona jurídica. Esa es la inoponibilidad. Le cobra a cualquiera como si no hubiera la persona jurídica, porque han abusado de la personalidad jurídica y han defraudado derechos de terceros. Eso es solidaria, ¿sabes? Se lo va a ver en las obligaciones con sujetos múltiples que son simplemente mancomunadas, son aquellas que se fraccionan en el crédito y la deuda respecto a tantos deudores y creadores haya. Por ejemplo, si son 5 deudores y 5 creadores y se debe 1.000 pesos, cada uno paga 200. Porque es simplemente mancomunada. Cuando es solidaria es cuando cualquier acreedor puede decir a uno te cobro todo y después arreglate con los otros. Esto es la mecánica, hay acciones después de recupero, ¿sabes? Mira, esta parte, acá, cualquier acreedor puede exigirle a cualquier deudor. Y cuando le exige, en realidad, el cumplimiento tiene que ser íntegro. Total. Eso es la solidaridad. Es como una cuestión de obligaciones. Ya va a haber mejor, en realidad, en la obligación. Incluso cualquier deudor puede pagar a cualquier acreedor, siempre y cuando no lo haya demandado uno. Cuando lo demanda uno, hay que pagarle a ese. Si no, elige a quién paga. Si fuera así. Suponte que estos sujetos, estos 5, se dieron cuenta de la macana que hicieron, cualquiera puede pagar, si fueran varios, a cualquiera, hasta luego que fuera demandado. ¿Qué otra duda más tiene? Es más de obligaciones que otra cosa eso. ¿Qué otra duda más tenés?
Dentro de los tipos de separación patrimonial muy débil. ¿En qué parte está, eso? Contame el El libro. Contámelo. manual 202, página 202. Dale, yo te lo ubico. 202. A ver qué parte está. Bueno. Claro, es decir, ¿por qué es débil la separación patrimonial? En este caso, estás hablando siempre de lo que es el abuso de la personalidad jurídica. En realidad, acá tenemos, en realidad, en donde hay básicamente sociedades, por ejemplo, como sería el caso, dice por allí, de la sociedad de hecho irregular. Bueno, la sociedad irregular, en principio, hay una suerte de diferenciación, pero después, en realidad, cualquier acreedor puede demandar a los otros. En cambio, cuando hay diferenciación absoluta, o importante, es el caso de las asociaciones, por ejemplo, y la otra, en el caso de las sociedades comerciales, donde, en definitiva, está una sociedad anónima, está separada el patrimonio de las personas que lo componen. En cambio, estas últimas es débil porque hay básicamente una situación de sociedad de hecho irregular. Entonces, en ese caso, no es tan fácil, en realidad, que se separe tanto. Hay que ver básicamente hasta dónde en realidad se responde, pero no es en realidad lo normal. Son casos de sociedades que están mal hechas todavía, le falta en realidad todavía terminar de hacerse y contraen deudas. Entonces allí hay separación, pero cuidado si no alcanza, se va al patrimonio del individuo, porque es muy débil la separación que puede haber en esos casos. Así funciona. ¿Qué otra duda tienes? Eran esas, gracias. ¿Era eso? Bueno, que le tenga mucha suerte entonces, espero que haya sido útil y que lo de hoy se haya comprendido, que creo que es importante. Totalmente. Muy Gracias. bien, vamos, hasta luego, nos vemos si Dios quiere.